Buenos días, estimados alumnos. Soy la profesora Roxana Ulfe Arias. Hoy es 27 de abril y la clase de lenguaje hoy día tratará de el verbo. El pensamiento, Jesús es verbo no sustantivo porque Jesús es acción, como nos señala que el verbo es, por lo general, acción. Vamos a ver ahora las páginas del libro en la que estamos basando esta clase, del libro del área y actividades que ya les envié la primera unidad a través del chat grupal, ¿no? Bueno, en realidad les he enviado el enlace. Vamos a ver entonces que el verbo es una categoría gramatical. Ustedes recordarán ya que así como el sustantivo, el adjetivo, se puede analizar desde diversos puntos de vista. Desde el punto de vista de su significado, se llama este criterio semántico. Si se analiza desde el punto de vista de la función que cumple dentro de la oración, es sintáctico, ¿no? Este criterio. Y el criterio es morfológico cuando se analiza desde el punto de vista de los cambios o las variaciones que sufre el verbo. Vamos a verlo a continuación, ¿ya? Ya saben que lo tienen que copiar en su cuaderno. Cuando hablamos desde el punto de vista semántico nos referimos al verbo, qué significa dentro de ese contexto. Por ejemplo, ayudaremos más a las personas. Ayudaremos me está indicando que está realizando una acción, ¿no? La acción de ayudar. Es importante lavarnos las manos. En este caso el verbo es, que está aquí resaltado con rojo, no me indica tanto una acción. Es como que nos está dando un consejo, está como estático ahí, ¿no? Que puede pasar. En este caso significa el verbo que está como que en un estado, ¿no? De que todavía no actúa, no entra en acción. Y en el tercer ejemplo nos entristece la situación de nuestros compatriotas, cosa que es verdad, ¿no? Entristecer, que es el verbo del cual proviene entristece, nos indica una emoción, ¿no? Un sentimiento. Entonces el verbo nos puede indicar una acción, un estado o sentimientos. Luego, desde el punto de vista sintáctico, el verbo siempre es, por lo general, el núcleo del predicado. En este caso, todos es el sujeto. ¿Y qué hacen todos? Ayudaremos más a las personas. El núcleo del predicado es ayudaremos. Este es desde el punto de vista sintáctico, ¿no? O sea, cuál es la función, el papel que cumple el verbo dentro de la oración. Desde el punto de vista morfológico es como desgranar, ¿no? Desmenuzar el verbo en sus partes más pequeñitas. El lexema, ayud, la parte que no cambia, es la raíz, lo que también se le llama así, ¿no? Y haremos, que es lo que varía, ¿no? Cuando hablamos de sustantivo decimos morfemas porque cambia, ¿no? El sufijo cambia al final en la palabra, ¿no? Puede terminar de varias formas, igual acá, ¿no? Puede ser ayudé, ayudamos, ayudó, ¿no? Esto se le llama en el verbo, cuando hablamos del verbo, se llama desinencia verbal. En este caso está en plural, ayudaremos, en primera persona porque yo me incluyo, y en futuro, lo haremos luego, ¿no? Bueno, entre las principales clases de verbos, porque hay muchas, vamos a encontrar los verbos copulativos que se refieren a los verbos ser, estar y parecer. Estos tipos de verbos, ¿no? Se caracterizan porque unen el sujeto con un predicado nominal, es decir, que puede ser esto un sustantivo o un adjetivo. En este caso es un adjetivo. Dios es omnipotente. Ahí está, unido el sujeto con el predicado nominal o adjetivo o sustantivo también puede ser a través del copulativo, del verbo copulativo. Y luego tenemos el verbo no copulativo, que es cualquier verbo que no sean ser, estar ni parecer. En este caso, mirar no es un verbo ni ser, ni estar, ni parecer, ¿no? Cantar, reír, bailar, son verbos que no son copulativos. Pero a la vez este verbo es también llamado recíproco. ¿Qué es un verbo recíproco? Fíjese acá, este pronombre, nos, ¿no? Nos miramos, significa que ella me miró y yo la miré. O él me miró y yo también lo miré. O sea, la acción la realizan dos personas de manera mutua, ¿no? Hay dos personas que están realizando en ese momento una acción mutua. Nos miramos, ¿no? Por lo tanto, este verbo no copulativo, ¿no? También puede ser en un verbo recíproco. Pasamos a otro tipo de verbos, si son los impersonales, su nombre lo dice, no hay persona conocida que realice la acción, no hay sujeto, y por lo general se refiere a los verbos meteorológicos, le dicen así por como llueve, nieva, relampaguea, truena. Está relacionado con estos fenómenos porque no se sabe quién llueve, quién nieva, ¿no? Solamente se expresa así en la tercera persona del singular por lo general. Igual acá los verbos hacer como hace o haber como hay, ¿no? O en este caso cuando se utiliza también el pronombre se vende, pero ¿quién se vende? ¿No? Es un poco extraño encontrar una expresión así. Bueno, la casa se vende, pero la misma casa no se puede vender a ella misma, por ejemplo,
¿no? Entonces son verbos impersonales. También tenemos los verbos transitivos e intransitivos. Los verbos transitivos se reconocen cuando al verbo, identifico el verbo y le antecedo la pregunta ¿qué? Y digo, ¿qué compró? Respuesta, comida, ¿no? Está cerquita al verbo, esto se le llama objeto directo. Cuando está cerca al verbo y yo hago la pregunta ¿qué? Al verbo y me responde algo lógico, esto es un verbo transitivo. ¿Qué compró? Comida. Por ejemplo, si yo digo, Víctor cantó una canción hermosa. ¿Qué cantó? Una canción. Ahí está. Eso es un verbo transitivo, ¿no? Porque hago la pregunta ¿qué? Al verbo y me responde algo lógico que es el objeto directo, una canción hermosa, ¿no? Bueno, una canción hermosa es todo, ¿no? Obviamente ahí está agregado el adjetivo hermosa, no solamente es una canción, sino hermosa encima. Seguimos. Otro verbo es el intransitivo. Miren, si acá yo le hice la pregunta y me respondió algo lógico, aquí yo hago la pregunta y no sale así. Mire usted, ¿qué huyó? No puedo decir el ladrón, porque sería ¿quién huyó? La pregunta correcta, pero no. Para hacer y reconocer sobre todo los verbos transitivos o intransitivos, tengo que hacer la pregunta ¿qué? ¿Qué huyó? No se sabe, no se dice, no existe, no hay objeto directo, no hay respuesta lógica, verbo intransitivo. También este verbo, miren, puede ser no copulativo, porque no es ni ser, ni estar, ni parecer. De todo esto podemos concluir que un verbo puede tener varias clases, ¿no? Tenemos otro tipo de verbos, el reflexivo, que es bien fácil de identificar porque son acciones que el sujeto realiza y él mismo las recibe. Veamos en los ejemplos para que entiendan mejor. Yo me visto, es como decir yo me visto a mí mismo. El verbo vestir, ¿no? En este caso está la acción realizada por la misma persona. María se maquilla, la acción de maquillar, María se maquilla a ella misma, no hay otra persona que la maquille, sino ella se maquilla a sí mismo, ¿no? A sí misma. En este caso, este es un verbo reflexivo, muy diferente al primer verbo, cuando habíamos dicho nos miramos, ¿no? O sea, ella me mira, yo la miro. O sea, hay dos personas como mínimo que están realizando la acción. Eso es un verbo recíproco. Pero acá el verbo indica que una persona realiza la acción y recibe al mismo tiempo esa acción. Ella misma lo hace. Si complementan con a mí mismo o ella misma, se van a dar cuenta fácilmente que es un verbo reflexivo. Porque reflexivo se le llama así porque la reflexión viene de hacer un análisis profundo sobre muchas veces sí mismo. Aquí tenemos, bueno, una clase también de verbo, pero que ya más dedicado a la estructura, ¿no? La perífrasis verbal. Miren ustedes, aquí hay verbos que cualquiera diría, acá hay dos verbos. No, todo esto se considera como un núcleo del verbo volver, retrasar, poder, venir, poner, estudiar, seguir, buscar, tener, ver, ir, salir. Van siempre juntos con alguna palabra, digamos una conjunción, una preposición, ¿no? Una conjunción, una preposición, pero son dos verbos seguidos. A eso se le llama perífrasis verbal, ¿no? Funciona como un núcleo solo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ella viene a la fiesta, ¿no? O puedo decir, ella pudo venir a la fiesta. Ahí vemos que hay dos verbos, pudo venir, están juntitos. Eso es perífrasis verbal. Vamos a ver, chicos, esta es la actividad que ustedes tienen en el libro digital. Ya saben que no van a escribir ninguna pregunta de frente las respuestas, todas con su número para que no se vayan a confundir. Así como aparecen en el libro los números, las letras, así responden. Nos vemos, cuídense mucho.